Bueno, no sé qué pasó ahí. Bueno, perfecto. Entonces, muy bien. Nuestra materia se denomina ética profesional del abogado, ¿sí? Lo hemos discutido de manera amplia, ¿cierto? Muy bien. La ética profesional, sin embargo, no puede ser desprovista. Espera un momentico, me traslado a otro lugar, que creo que acá tengo un ruidito y no les puedo... Espera, me traslado un momentico. A ver, por acá. Ya. La ética profesional, de todos modos, habría que ubicarla. Habría que ubicar en esa área de conocimiento en algún lugar de las ciencias sociales. Es claro que, o la tesis que se presentó aquí en este escenario fue que la ética profesional era parte de la filosofía, era parte de esta área del conocimiento, del área de la filosofía, y en ese caso, del área de la filosofía del derecho. Muy bien. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, perfecto. Claro. Sí, doctor. Entonces, Sí, señor. entendida esa tesis, que puede ser controvertida por algunos filósofos, de que la ética profesional hace parte de la filosofía y en ese mismo sentido de la filosofía del derecho, esa tesis que propongo para esta clase identificaría entonces, tendría como objetivo entonces identificar qué parte o dónde está ubicado, en qué área, en qué parte de la filosofía, pues una montaña, una parcela gigantesca, imagínense una finca grande, que se reduce un poco cuando decimos filosofía del derecho, pero que sigue siendo de todo modo muy intensa. ¿Qué parte de esa gran parcela podemos ubicar a la ética profesional del abogado? Muy bien. Entonces, para eso teníamos que decir que era filosofía. Desafortunadamente tendríamos que entrar a concebir qué era la filosofía. Entonces dijimos que la filosofía tenía 3 asignaturas principales: la ontología metafísica, la ética y la epistemología. Muy bien, entonces vamos a ubicar la ética profesional en el mundo de la ética, en la asignatura de la ética, la asignatura de la filosofía de la ética. Y en términos generales, ¿qué busca la ética o qué se pregunta, qué se indaga, qué se está cuestionando permanentemente? La ética se está cuestionando permanentemente sobre lo bueno, para otras éticas no sobre lo bueno, sobre lo justo. Para otras éticas no sobre lo bueno ni lo justo, sino sobre lo correcto. Y para otras éticas sobre lo apropiado y lo inapropiado. Pero de todos modos, todos esos mundos éticos buscan encontrar resolver esas asignaturas, lo bueno, lo justo, lo correcto o lo apropiado. Hay algunas éticas que no consideran que sea bueno o malo, no consideran que esté bien que uno pueda categorizar una conducta o unas conductas humanas como buenas o malas, que más bien hablemos de lo justo y de lo injusto. Hay otras que consideran que ni es justo ni injusto, ni bueno ni malo, que es mejor hablar de lo correcto y de lo incorrecto, y en sí. Entonces, sin embargo, este mundo de la ética que está dentro de la filosofía, allí vamos a ubicar a la ética profesional del abogado. Muy bien. Entonces, dentro del mundo de la ética también hay unas parcelitas, que son la ética individual, la ética colectiva y la epistemología de la ética. Muy bien. Ojo con lo que voy a decir, que es muy importante. En la ética individual, mi querido Omar, en la ética individual, mi querida Flor, que creo que acabo de ingresar, se determinan estándares éticos de conducta en una comunidad, estándares de conducta en una comunidad. Puede ser una comunidad familiar, puede ser una comunidad un poco más grande, pero la ética individual, allí se ubican las propuestas, ¿sí?, de determinación sobre estándares éticos. Muy bien. En la ética colectiva, digamos que se identifica con claridad un grupo social, digamos, político. Ahí dice grupo social estable, pero es un grupo político. Un grupo político, por ejemplo, en el área metropolitana de Bucaramanga, ¿sí? Y uno puede llegar a percibir dentro de lo que es las políticas
de bienestar, las políticas de lo justo, las políticas de lo correcto, si en esa comunidad hay justicia, si en esa comunidad hay una comunidad que se inclina hacia cosas buenas, es decir, se hacen mejores personas, es una comunidad política donde las personas pueden encontrar muy buenos escenarios educativos, muy buenos escenarios culturales y se hacen cada día conviviendo en esa comunidad de carácter político, de ese grupo social estable, mejores personas. Esa es la ética política. ¿En dónde están ubicados los políticos, Estela? Ahí. Los ediles y todos los que intentan participar en torno a construcciones políticas buenas, justas, equitativas, donde orientan una política para que se ejecute, para que encontremos con estabilidad la justicia, el bien común, el orden, lo justo, lo correcto, lo más apropiado para esa comunidad estable, es la ética colectiva o en otros momentos lo llamamos la ética política. La ética política. En la ética individual estamos allí lo que se determina precisamente son estándares éticos de conducta de una comunidad en específico. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Porque si estuviéramos estudiando ciencias políticas, nosotros nos ubicamos en la ética política, en la ética colectiva. Pero lo que estudiamos nosotros son áreas jurídicas en donde la ética individual es en lo que nosotros debemos concentrarnos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y la epistemología de la ética es cómo se determina, cuál es el método que se utilizan para determinar cómo debe ser la ética individual, esos estándares de conducta individuales, o cómo debe ser una ética política a la cual yo me suscribo. ¿Cómo terminó el Partido Conservador estableciendo unos estándares determinados para decir que lo bueno, lo justo y lo equitativo era llevar a preservar principios por encima de lo que pueden llegar a ser las contingencias sociales, culturales, etcétera, que la realidad misma los contiene? ¿Cómo llega el Partido Liberal? ¿Cómo fue que el Partido Liberal emprendió una batalla relacionada con unos postulados concretos sobre maximizar las libertades, y eso llevaría a que el ser humano pueda desarrollarse y en su desarrollo entender que va a propender el bien y en ese bien se benefician todos? ¿Cómo llegaron ellos a conocer esos estándares y establecerlos? Eso es epistemología política o puede ser epistemología individual. Muy bien, perfecto. Bien. En ese cómo encontramos tres grandes bloques, es decir, donde cada uno de ustedes se puede identificar, que es el utilitarismo, en la deontología o el virtuosismo, para decir para responder a cómo llegamos a establecer éticas individuales o éticas colectivas, es a través de esta metaética normativa, el utilitarismo, la deontología, el virtuosismo. El utilitarismo, por supuesto, entonces, emprendería un camino para establecer estándares de conducta individual o colectiva, entendiendo que lo correcto, lo justo, lo apropiado, lo bueno, lo correcto, se logra cuando nosotros podamos establecer estándares que nos lleven a maximizar beneficios para un gran grupo. Es decir, estos son los beneficios que establecemos y casi que llevan a la mayoría. Entonces, eso es correcto. En caso, por ejemplo, de países desiguales como el nuestro, según Michel Sandel, diría, las políticas o lo correcto sería que establecemos mayores beneficios o la posibilidad de poder pretender un estado social, es decir, un estado con ciertas bondades, beneficios, apertura asistencialista a un mayor número de personas, porque la mayoría de las personas en Colombia son personas que están inmersas en la pobreza, en la miseria, en la desigualdad y en la inequidad. Entonces el utilitarismo vendría como correcto o habitaría la justicia fácilmente en este pueblo llamado Colombia, siempre y cuando podamos encontrar políticas que beneficien a la mayoría en los mayores beneficios posibles. La deontología tendría que obedecer a aquella política que simplemente se arraiga, eso es más de derecha, se arraiga más a imperativos establecidos en el modelo de bienestar que se estableció, que está en la Constitución, el Estado social y democrático de derecho.
Entonces, o proteger esos principios, la forma en la que se estableció, que la democracia debe prevalecer y la democracia es un principio que hay que proteger, y encontramos también algunos entonces que van a hablar de seguir protegiendo la Constitución y evitar juicios de sustitución, de reformas estructurales, bla, bla, bla. El modelo económico establecido, que fue un modelo de Estado liberal, dentro de la ideología del liberalismo, de laissez-faire. Entonces uno dice, están protegiendo los principios, a pesar de que las consecuencias de eso sean para unos pocos o para unos en concreto. Entonces, si eso fue lo que se acordó, eso se debe de proteger. Entonces está más anclado hacia esa protección de principios de manera militante. Y el virtuosismo alega que lo bueno, o que una sociedad es justa, o que una sociedad habita la bondad, un juicio correcto de las personas, siempre y cuando se identifique en esas personas, en ese grupo social medianamente estable, que hay ciertos modelos virtuosos en ellos. Es decir, es mirar la sociedad y ver si han crecido, si han podido crecer como personas, si han podido ser una sociedad que delibera de manera pacífica y van construyendo su ideal de mejor vivir. Muy bien, esa es la ética. Esa es la ética. ¿Cuál es el lugar de la filosofía, el lugar de la ética profesional del abogado en este mundo filosófico y cómo se determinan los estándares éticos de conducta para nosotros como abogados? Muy bien, perfecto. Pues se establecen por parte del legislativo. El legislativo es aquel que está facultado por la misma Constitución para aconductarnos, para decirnos cuáles son esos criterios de conducta mínimos requeridos para entender que el profesional del abogado, quien ejerza esa profesión, lo está haciendo de manera correcta, de manera apropiada, de manera justa. Muy bien, pero sin embargo, nosotros encontrábamos que, por ejemplo, desde un escrito de Emil Durkheim, que a veces toda sociedad, no solamente una sociedad política, sino una sociedad jurídica incluso, puede ser para poderla conductar o llevar a lo que se pretende de ella, es decir, para que no se le salga de control. Entonces, puede llegarse a instrumentalizar el ejercicio deliberativo en el Congreso y tratar de que esa comunidad jurídica, por ejemplo, nosotros, los profesionales, esa comunidad política, esa comunidad a la cual hay que disciplinar, como los que van a ejercer la abogacía, tratar de que se adapten o se inserten sin que terminen siendo un colegio, un grupo o una asociación que batalle por el bien de la justicia, que batalle por el bien del derecho, ¿sí? Entonces, allí ustedes podrían encontrar en la clase de Durkheim tal vez que nos falta mucho respecto a lo que es el desarrollo legislativo, es decir, el desarrollo deliberativo por parte del Congreso de la República sobre lo que significa, sobre la importancia que tiene el ejercicio de la profesión jurídica y el gremio o el número de profesionales que ese gremio representa y su incidencia hoy en día en la construcción de familia, en la construcción de ciudadanía, en la construcción de ciudad. Entonces, muy posiblemente, o de manera, digamos, o sea, muy posiblemente o de manera indirecta los llevaba yo a ustedes a que sean críticos con lo que podría llegar a ser considerado el código de conducta ética para los profesionales del derecho, porque a veces se conductan instrumentalizando los mecanismos de deliberación. Muy bien, este es ese famoso profesor Emil Durkheim, de él hablamos en clase, quien pues precisamente por allá para principios del siglo pasado estaba escribiendo sobre el tema de la ciencia, de las áreas sociales como ciencia, y por ahí hicimos un recorderis de Augusto Comte,
de John Stuart Mill, de Herbert Spencer, quienes han sido los padres de que el derecho se entienda como como un área científica de conocimiento, no solamente destinada para las ciencias naturales, sino también para el área de las ciencias sociales. Son como los padres de que el derecho se entienda como una ciencia. Muy bien, pero volvemos. Entonces, entendido esta crítica de la que yo quería inducir, derivada del artículo de Durkheim, entonces volvemos otra vez a la pregunta, ¿cómo se determinan entonces estos estándares éticos y es desde el legislativo y qué controles podría llegar a tener? Es decir, si fue desde el ejercicio de la ética colectiva, el ejercicio legislativo de cada una de las vertientes políticas que cada uno representó, ¿cómo podríamos llegar a encontrar esos controles a los intentos de instrumentalizar y de acondicionar y de perfilar y de que no se salga de control el colectivo de abogados que existe en el país? Muy bien. Entonces, ¿qué mirábamos? Mirábamos que la ética no solamente podría llegar a ser aquella, esto ya es nuevo, aquella que, por favor, entonces aquí atención todos, la ética no es algo que solamente represente el mundo, o sea, la ética que nos rige a nosotros para la profesión no solamente es la del código, el estatuto de la abogacía. La ética también está impactada desde la constitución política. La constitución política es un modelo de justicia, es un modelo de bien común, es un modelo de bienestar, es un modelo de lo que consideramos era bueno, era correcto, era apropiado para la comunidad política, para la comunidad social, para la comunidad cultural. Entonces, la ética no solamente vendría a estar condicionada por un estatuto que rija la profesión del abogado, ni por un código ético de conducta. No, la ética tendríamos presagios de ella en la Constitución política, en las sentencias de la Corte Constitucional. Muy bien. Entonces, eso se entiende desde una perspectiva del derecho amplia. Esto se entiende desde que ustedes abran su mente. Y para los estudiantes de Derecho Constitucional, esto es muchísimo más claro. Si ustedes tienen una apertura de mente, que es una virtud incluso en los que ejercen y estudian el derecho, si ustedes abren su mente, no van a ser tan positivistas, tan formalistas. ¿Sí? Ahí no está en el código, entonces no existe tal conducta. Ahí no está en el código, entonces no se puede disciplinar a tal abogado. No, ustedes van a ver que la ética como tal es una pretensión, es un fin, es algo que se propone respecto a los profesionales del derecho, profesionales los que van a ejercer la lucha por el derecho y la justicia. La ética, entonces, abarca un espectro muchísimo más amplio y la ética depende de muchas cosas. Depende también de que tenga conexidad, porque en la ética del bien común, en el Estado Social de Derecho que implementamos, en la ética del bien común que experimentamos, los derechos fundamentales son muy importantes y van delimitando las decisiones que se toman en torno a conductar a diferentes profesiones. Los derechos fundamentales hacen parte del mundo de la ética, hacen parte del mundo de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es apropiado, de lo que es correcto. También el contexto territorial. Una cosa es hablar del ejercicio de la profesión en Chocó y otra cosa es hablar del ejercicio de la profesión en Guainía, en el Urabá antioqueño, en Bogotá, en Santander. El contexto territorial también entra en diálogo con lo que vendría a ser justo, apropiado, correcto, exigir en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias territoriales. Y también habría que comprender de manera holística el derecho. El derecho.
la comprensión holística del ordenamiento jurídico en sí mismo. Allí también estaría el mundo de la ética siendo impactada por lo que en nuestra Constitución está establecido, por lo que se establece en ordenamientos jurídicos internacionales que hace parte de nuestra Constitución y que propenden por el orden, por lo justo, por lo equitativo, por lo bueno, por lo adecuado, por lo correcto. Entonces, no establecer una interpretación rígida de tipo subsunción, sino una comprensión holística de lo que debe ser, de lo que debería ser. Y por supuesto, saber diseñar y plantear problemas donde la ética esté presente, y por supuesto que el vehículo gigante con el cual vuela la ética es la constitucionalización o la convencionalización del derecho. Quien se mueve por ahí hace que la ética salga a flote hasta en una simple proceso sancionatorio en una inspección de tránsito de un municipio como San Pablo Bolívar, por ejemplo. Entonces, eso es donde está la ética. La ética entra en diálogo con toda una perspectiva, una forma de entender el derecho. Muy bien. En ese sentido, sentencias como las que estábamos leyendo, por ejemplo, la sentencia C-570 del 2004, que fue objeto de la evaluación. Esa sentencia la traje a colación porque sabía que aquí habían, algunos de ustedes eran ingenieros, ¿sí? Y bueno, es una sentencia que me llamó mucho la atención porque considero que puede ayudarnos en interpretar desde otra arista del derecho esto del control a las profesiones en términos éticos. Muy bien. ¿Hasta ahí me están escuchando bien? Es que me escribieron y me dicen que el internet está molestando. No, sí se le está viendo. Perfectamente, Está muy doctor. bien, no te lo escuché súper bien, doctor. Y que Floralba se me salió, ¿es verdad? Aquí no tengo a nadie esperándome. Bueno, muy bien. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna sugerencia, pequeñita y corta, porque tengo 20 minuticos. Yo, Dime. no, pues me llama la atención cuando dice que pues la comprensión de la ética no desde un sentido netamente positivo y pues uno sí efectivamente observa que una distorsión muy grande, sobre todo en el gremio del derecho, de los abogados, es el concepto que se tiene de que nadie se le puede indilgar una culpa o a nadie se le puede tratar, digamos muchas veces hasta de falta de la ética porque no hay una sentencia de por medio, cuando muchas veces la comprensión o la difícil o la fácil, digamos, deducción o los elementos demasiado evidentes pues dan para entender que efectivamente detrás de esto pues hay una criminalidad grande. Entonces, pues uno ve que en el gremio de los abogados es muy común caer en esa distorsión y decir, no, es que nadie es, hasta tanto no, no lo diga un juez. Yo soy de los que digo, sí señor, es que no solo es lo que diga el juez, sino también la sanción moral o la sanción, digamos, social, también debe existir, porque para eso está la comprensión de ciertos elementos y uno ve que en la práctica del abogado eso se utiliza como una trampa muchas veces para esconder digamos, tantas cosas demasiado evidentes y negativas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quisiera, gracias, muy amable, Oscar. Yo quisiera preguntar, aparte de Floralba y Omar, eh, me gustaría preguntar por, espera un momentico que tenía pendiente aquí. Este curso es un poquitico grande.
Martín Ricardo Niño, ¿está por ahí? Martín Ricardo Niño. A mí se me escucha, ¿cierto? Gracias. Martín Ricardo Niño. No está Martín Ricardo Niño, muy bien. Omar Fernando Osma, ¿está? Sí, estoy diciendo. El ¿Dónde internet estás? está. ¿Puedes activar tu cámara, Omar, por favor? Profe Martín. ¿Martín Niño? Ah, Martín. Hola, Martín, ¿cómo está? Sí, viendo, es que tengo un poquito como retrasado el celular. Ya Atlético, tiene mal retorno. Muy bien. Martín, ¿usted dónde se desempeña? Doctor, yo trabajo con un centro de revisión técnico-mecánica. CDA. ¿Y en dónde está ahorita? En este momento estoy en el apartamento. En Bucaramanga, ¿sí? Señor, en mi apartamento en Bucaramanga. Bueno, ¿Qué opina de lo que acabamos de comentar, Martín? bueno estábamos hablando sobre la ética profesional bueno, estábamos hablando, ahorita era básicamente sobre me enredé, abre. Por lo menos la perspectiva del derecho, estábamos hablando sobre recuerdo la perspectiva del derecho que su merced nos acabó de comentar. ¿Y cuáles son los elementos de esa perspectiva del derecho? Ay, yo alcancé a apuntar, espero me miro acá de rapidez. Yo alcancé a apuntar acá, bueno, tenía que, por lo menos, el derecho primitivo y los derechos fundamentales, el contexto Muy territorial. bien, perfecto. Muy bien. Sí, señor. Los derechos fundamentales, ¿qué más? Tenía apuntado también el contexto territorial. El contexto territorial, muy bien, muy bien. ¿Qué más? La comprensión, ¿cómo era? Comprensión Holística. política del ordenamiento jurídico, sí, señor. Perfecto, muy bien, bueno, muy bien. ¿Qué más? La verdad no apunté sino eso de la perspectiva del derecho. Bueno, recuerde los vehículos, De constitucionalización. pronto, los estándares, de pronto lo que se apunte fue sobre los estándares éticos, que hablábamos que eran sobre los 3 estándares éticos del utilitarismo, de la deontología y Esto el sirve, escepticismo. esto es muchísimo, esto sirve muchísimo cuando ustedes vayan a presentar un derecho de petición, un simple derecho de petición, una acción de no se imaginan la visión que ustedes van a tener si profundizan en esto, para lo que van a hacer, solicitarle a un alcalde, por ejemplo, a través de un derecho de petición una situación en concreto. Comprender holísticamente el ordenamiento jurídico, entender los procesos de constitucionalización de las funciones que se desempeñan allí, entender los procesos de convencionalización, es decir, que él debe de contener y atender las convenciones internacionales de derechos humanos, comprender holísticamente el ordenamiento jurídico, entender que los derechos fundamentales están inmersos en todas las actividades concretas y todo eso hace parte de la ética, de lo que se consagró en la Constitución como bueno, justo, equitativo, correcto, apropiado, adecuado. Es nuestro proyecto común, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por esas, Martín, por estar atento. Omar Fernando Osma, ¿está? Omar Fernando Osma. Omar Fernando Osma, a la 1. A las 2 y a las 3. Omar Fernando a las 2. Y Omar Fernando no vino. Y eso que me llamó a las 5:30. Magali Reyes Vera. ¿Se encuentra? Magali Reyes Vera, ¿está por ahí? Sí, doctor, buenas noches. Hola Magali, ¿cómo está? Hola, doctor. Magali, ¿usted en qué se desempeña, Magali? ¿Señor?
¿Usted en qué se desempeña? ¿En qué área? ¿Qué está haciendo actualmente aparte de estudiar? Yo soy asesora de tránsito de Florida Blanca y a nivel nacional. Tengo una oficina de trámites. Ah, asesora de tránsito, pero no trabajas como funcionaria de tránsito, No, ¿sí? no, señora. No, señor, perdón. Independiente. Ah, ¿y tú estás haciendo la especialización, no? Sí, señor. Yeah. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, sí, señor, aprendiendo. Muy bien, Magali. ¿En qué grupo está Magali? ¿En qué? ¿En la especialización? En el 5. En el 5. Bueno, muy bien. Cualquier cosa, con mucho gusto, ¿yo? Gracias, doctor. Laura, no se me vaya a escapar, Magali. Señor. Bueno, sí, la voy a dejar escapar. Laura Vanessa Sepúlveda Velasco, ¿está por ahí? Laura Vanessa Sepúlveda. Laura Vanessa, a la una. Bueno. Andrés Steven Vanegas Carreño. Presente, doctor. Andrés, despáchese. ¿Me despacho? Hágale. Bueno, doctor, en No, pero cuanto a cuéntame primero usted dónde está. ¿Usted qué hace, Andrés? yo tengo una empresa, una SAS de asistencia y consulta jurídica, planes de servicio jurídico prepagado. Ok, adelante. ¿Qué viste de la exposición que acabé de hacer? Bueno, doctor, en cuanto a la exposición, logré captar el tema sobre las situaciones de los derechos fundamentales van enmarcando el derrotero de los estándares de conducta de la profesión del abogado, el tema de la convencionalidad y lo de los instrumentos internacionales, convenciones. La Constitución es un estatuto que es la norma de normas en la cual nos podemos orientar, cuando se marca la directriz de la interpretación constitucional, que se hacen los controles constitucionales o en las determinadas tutelas de la Corte Constitucional. Logré más o menos entender eso, doctor, o estoy equivocado. Bien, agregaría simplemente esto. Por eso la Constitución se llama, Andrés, Constitución Política. Sí, señor. Porque incorporó una política de bien común, de una política de bienestar, una idea o un modelo en el cual se considera que si se aplica, vamos a estar en una sociedad justa, en una sociedad correcta, en un grupo ordenado donde habita la justicia. Entonces, por eso la Constitución es una Constitución de carácter político. Cuando le pregunten por qué la Constitución es política, es porque tiene íntima relación con lo que es el acuerdo ético-político al que llegaron los constituyentes derivados, la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ok? Sí, señor. Muy bien, Andrés. Gracias por estar prestando atención a nuestra clase. Así sea en el parque. Gracias. Parque San Frío. Muy bien. Bien. Floralba García Nieto, ¿está por ahí? Floralba García Nieto. Yo la vi entrar y la vi que se salió. Tengo una preocupación por ella. Por favor, si alguien la conoce. Bien. Rolando Enrique Morales Bautista. Doctor Laura Sepúlveda ahorita está en especialización, acaba de escribir por el interno. Gracias. Doctor, ¿cómo está? Hola, Rolando, ¿cómo va todo? ¿Está en Bogotá? No, señor, en Nopsa, Boyacá. Está en Nopsa. Sí, señor. ¿Usted en qué se desempeña, Rolando? Auxiliar de la justicia, doctor. Secuestro. ¿De qué juzgado? Señor. ¿Y de qué juzgado? No, es una empresa, aparte, somos Grupo Prosperar Avesas y estamos en la jurisdicción de Santa Rosa de Viterbo y lo que es Tundama. Hay una empresa privada, ¿sí? Sí, señor. De la lista de auxiliares de la justicia.
Ya. Bueno, muy bien, Rolando. ¿Qué tal el recuento? ¿Estuvo bien o faltó algo? Sí, no, realmente ¿qué? Me sacó de dos dudas que tenía respecto a la conducta, o sea, lo primero que habíamos visto, a los estándares éticos, lo que es la conducta, como individual, el alcance, digámoslo así, como lo plasmó usted. Entonces ahí me dejó la idea más clara. Ah, bueno, muchas gracias, Rolando. Sí, sí. Es importante que entendamos esto. La estructura que ustedes hicieron en el escrito tiene esta consecuencia lógica. Un primer párrafo que les dijo a ustedes que la ética profesional del abogado era parte de la filosofía. Y dicen por qué. Un segundo párrafo que le dice que los estándares de conducta que se estipulan para la ética profesional del abogado lo hacen son los legisladores, en ejercicio ya sea de una deliberación donde participaron políticos que están con la deontología, políticos que están con el utilitarismo, políticos que están con el virtuosismo. Un tercer párrafo llega y les dice a ustedes, sin embargo, estos políticos puede ser que nos estén instrumentalizando los escenarios de deliberación para establecer estatutos y códigos que posiblemente van a torpedear la ética que está inmersa en nuestra constitución política, Paso seguido, ese párrafo que seguía era ejemplos de sentencias que les ha tocado corregir a los códigos de ética porque están vulnerando derechos fundamentales, porque en la construcción legislativa no tuvieron una comprensión holística del ordenamiento jurídico. En algunas de estas sentencias citan códigos de conducta para abogados de España, de Iberoamérica, entonces estamos ante una especie de convencionalización de los estándares que conductan a los abogados. Esas sentencias son correcciones a estos estatutos, ¿sí? Ahí encontraban ustedes un escrito maravilloso, que ustedes mismos produjeron, Juliet, que produjiste tú, en esa construcción lógica de premisas. Entonces ahí vienen los párrafos consecutivos diseñados de tal manera que ustedes ya se introducen de manera afirmativa a una clase seria de ética profesional del abogado. Entonces, muchísimas gracias por haber atendido. En ese sentido, por favor, les pido a todos ustedes que permitan hacer una clase dinámica en la que ustedes tengan clara las sentencias en orden cronológico, porque lo que sigue precisamente es poder identificar cómo estas sentencias empiezan a corregir lo que los legisladores hicieron. Entonces para poder explicar esto, yo lo voy a explicar rápido, pero para poder explicar esto, ojalá ustedes hayan examinado las sentencias que se dejaron y podamos hacer entonces una clase así de divertida, ¿sí? Yo les agradezco mucho su atención. Me quedo solamente con Omar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Ok. Gracias, doctor. Doctor, gracias buenas noches y compañeros también. La verdad, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora sí ya me quedó más claro qué es el virtuosismo. Ah, bueno, Ingrid. Gracias. Buenas noches. Que te vaya bien. Chao, Sergio. Okay. Chao, compañeros. Chao. Muy bien, muchas gracias, Sandro, por eso que hiciste. Omar, ¿estás por ahí? Carolina ya me levantó la mano. Yo no sabía que me la estaba levantando. Doctor, Diana Catalina, buenas noches. No, yo no le levanté la mano. Diana Catalina. Sí, la tiene levantada, Carolina. Dígame, Diana. Fernando, buenas noches, que la pase bien. Doctor, buenas noches. Es que yo entré tarde, no sé, ¿usted no hizo actividad del llamado de lista o entré tarde porque no me dejaba ingresar, no porque no hubiera querido entrar a tiempo? No sé si te llamé Diana, pero ya terminamos la clase, no te preocupes, ¿listo? Pero para la falla, que no me